Dale, dale. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, como a mí me gusta decir cuando iniciamos estas conversaciones tan agradables aquí en Slade, porque lo ven grabado todas las personas y puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en distintos lugares del mundo, así que un gusto estar de vuelta con ustedes y hoy en especial para mí es un día muy lindo porque estamos cerrando este ciclo de Conversando con Slade, bajo mi presidencia al menos, después miraremos si seguiremos o no haciendo entrevistas. Y quería cerrar, y hacía tiempo que lo venía hablando con Roberto Serra, a quien ya lo conocen todos, pero la mayoría seguramente, pero quiero que él se presente ahora, que es una de nuestro gran referente, uno de nuestros fundadores, y que justamente yo quería cerrar este ciclo con esta conversación de unos minutos informal para que él nos cuente un poquito esa historia, esas anécdotas, esa génesis de cómo surgió la Sociedad Latinoamericana de Estrategia hace ya 38 años. Pero antes que nada, Roberto, bueno, buenas tardes para nosotros en este momento, agradecerte tu tiempo y que le cuentes un poquito antes que nada a la gente quién es Roberto Serra, qué ha hecho Roberto Serra y quién es, para que los que no lo conocen tanto. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Juan? Bueno, nosotros eh, empezamos con la idea de crear SLADE eh, hace muchos años atrás, y fue el primer contacto con una idea de eso fue cuando nos encontramos en un Congreso Mundial de Estrategia en París, que era el tercero que se hacía, era el tercer Congreso Mundial de Estrategia, que fue en el año 1983. 1983. 83, sí. El Wow. primero fue en 81 en Londres, que yo no fui. El segundo fue el 82 en Montreal, que yo estuve. Y después estuve en el tercero, donde yo expuse por primera vez en el Congreso, ¿Con qué edad? Perdón, Roberto, no para sacar cuentas, pero eras muy joven además ahí. y 31. Wow. Muy joven, poniendo Ahí en... expuse por primera vez en ese congreso, después de haber tenido la experiencia en el 82, eh, y, y me encontré con que yo era el único latinoamericano en el 82. En el 83 estaba Luis Gaj de Brasil, eh, y que él había ido al 81, no en el 82. Él había estado en el del 81 en el primero, después fue al del 83. Yo había estado en el 82. Y como me vio que yo estaba exponiendo, me vio me tiró un papel por abajo de la habitación, este, No se buscándome. conocían, no se conocían. No, no nos conocíamos ninguno de los dos, para nada. Entonces me tiró el papel por abajo de la habitación, eh, y ahí nos encontramos en algún lugar, en el Congreso, que se hacía en ese mismo hotel, y, y nos encontramos y ahí nos pusimos a charlar. este, Y, y empezamos a tirar una idea, estuvimos juntos todo el Congreso, y empezamos a tirar una idea de decir, bueno, esto que está acá, ¿por qué no lo hacemos nosotros eh, en Latinoamérica? Y empezamos a hacer congresos en Latinoamérica. Esa fue la primera idea del armado de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia y de empezar a hacer congresos. Que realmente el primer congreso fue ¿en qué año? En el 87, ¿no? 87, o sea que pasaron 4 años de ese momento. Y bueno, Pero ahí salió la perdón, primera. Roberto, una cosa interesante para sobre todo la gente más joven, ponerla en contexto en la década que estábamos hablando y con una figura mundial, entre otros tantos, pero como Michael Porter, que me imagino que vos lo conociste personalmente, conversaste con él más de una vez, se lo escuchaste, yo lo escuchaba por video y por libros, pero quiero decir, contame un poquito más de lo que era Sí, el yo lo mundo de la escuché por estrategia. primera vez en el 82, porque yo había estudiado entre el 81 y el 82. Terminé de estudiar ahí en julio del 82 en el MIT, un posgrado de estrategia. Y cuando termino ahí, bueno, ahí me tiraron la idea de que existían los congresos estos, y entonces por eso terminé el 82 y en el mismo 82 fui a Montreal, a Canadá, al congreso que lo organizaba la McGill University, donde estaba Mintzberg en ese momento. Y entonces estaba Ansoff, estaba Mintzberg, estaba
Porter, estaban, bueno, todos los Qué más selección, ¿eh? importantes, John Como Messi, Seeger, Maradona, Pelé juntos. y los fui a ver a todos ahí y charlar bastante con ellos. El caso de Milfer, tipo de lo más antipático, terrible. Este, y, pero con el resto de la gente conocí a muchos, a C.K. Prahalat después, compartimos libros, cambiamos libros con Prahalat, con Gary Hamel en otro de los congresos. Así que fui conociendo a todos los que iban apareciendo en esa época. Eh, y bueno, y ahí eso fue 82, 83 en París, que me jugué a presentar. Presenté un trabajo sobre estrategia en contextos de hiperinflación, que era lo que teníamos nosotros en la Argentina. Y ahí con eso hicimos después un libro con Jorge Hermida. Y la idea salió de todo esto con Jorge Hermida, que trabajábamos juntos y escribimos libros juntos. Era bastante más grande que yo. Y, y con él, que yo le conté lo que había vivido, bueno, invitamos un día a Luis Gag, charlamos juntos, y después decidimos incorporar gente de Uruguay. Dijimos, bueno, conocimos a Mario Molina y le tiramos la idea a Mario Molina. Y en esos años, en esos 3 o 4 años que pasó, fuimos armando un poco la idea entre todos nosotros. En el mismo tiempo nosotros trajimos, en el interín, yo me he hecho amigo de Peter Lorange. Él quería que le digas Peter porque era noruego, no era Peter, Ujú, como le decían. Este, y él fue el que a mí me consiguió la beca para entrar al MIT, porque él estaba en el MIT en esa época. Yo lo había conocido antes a él, porque había estado en Buenos Aires y yo lo invité a dar una clase en la UBA. Y entonces ahí, y yo le dije que él estaba justo en el MIT como chairman del departamento de management, y le conté y me dijo, sí, yo te hago la recomendación para que te den una beca y qué sé yo, y él me recomendó para el MIT. Justo cuando yo entré en el MIT, él se fue a Wharton. espectacular. Qué Y historia, ¿eh? después arreglé con él para que estaba en los congresos también, porque él escribió un montón de libros sobre estrategia. Claro. Eh, Así que charlábamos mucho en los congresos y qué sé yo, y lo invitamos con Luis Gag. Debe haber sido en el 85, 86, a hacer unos seminarios con nosotros en Argentina, en Buenos Aires y en San Pablo. Y lo hicimos con él. Con él y nosotros dábamos las charlas con un seminario que lo vendíamos a las empresas, y lo hicimos en Buenos Aires y en San Pablo con él. Y de ahí empezamos a armar un poco la cosa. Después, como me había hecho amigo también de John Seeger, que hicimos algunos trabajos juntos y demás, este, lo invitamos a John Seeger y armamos también seminarios con John Seeger en la Argentina y en Brasil. Hicimos las cosas juntas con Luis Gag. Importante Y está para la ahí, gente que tal vez no conozca, porque Luis Gage, por suerte, vive, pero ya está grande y hace algunos años que no nos acompaña en los congresos y en las actividades. Para los que no sepan, Luis Gage, brasileño, paulista, ¿no? Por eso lo que sí, tú haces siempre referencia a San Paulo, Amalio profesor de Molina, la Universidad de San Pablo, exacto, un referente allá donde dimos también. muchas charlas con él ahí también, Ujú. en, Amalio en Molina la de Universidad Uruguay de San y Luis Pablo. Hermida, como decías tú, de Y Argentina, Jorge Hermida, Jorge Jorge Hermida. Hermida en Argentina, que trabajamos juntos. Así que hicimos ese equipo de 4, y nos largamos a hacerlo. Y ahí Hicimos el llegamos a esa primer primera reunión, congreso en, que fue en en, Río, en- en Río de Janeiro, o después Buenos Aires y después Montevideo. Fueron ese jueguito de los el tres. Mercosur. El Estamos con uno, Mercosur el otro y el otro. se adelantaron al Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur formalmente se firma el 26 de marzo del 91 y de alguna forma ustedes hicieron el preámbulo de aquello. Contadme de esa primera, contanos de esa primera reunión. Me imagino que eran pocos, o cómo fue la estructura de ese primer congreso en Río, o de ese primer encuentro. Y sí, ahí éramos menos, estaba Eduardo Castica también, y después en Buenos Aires se hizo en el Hotel Plaza, y ahí se hizo un evento mucho más grande.
ya en el Hotel Plaza, donde vino gente, incluso vino gente de Colombia. Ujú. eh, Vino alguna persona, me parece que de Chile también. O sea, ya se empezó a meter más gente y empezó a crecer bastante. Se hizo en el salón principal del Hotel Plaza. Me acuerdo bien del lugar y había bastante gente. Ujú. Y después fue a Montevideo, que no sé si vos estuviste ya en el primero de No, Montevideo. yo estuve en el segundo de Montevideo, que fue en el año 93, que fue, yo era estudiante universitario, ¿no? Segundo año, con 19 años, segundo año de universidad, y siempre me gusta contar la historia también porque como estudiante universitario, SLADE daba oportunidades a los estudiantes también que presentáramos investigaciones, trabajos, y era un honor. A la gente joven de hoy no le entiende mucho esto, por el tema virtual y por el tema de la internet, pero antes que un joven profesional o estudiante incluso tuviera acceso a un congreso de este tipo y escucharlos a ustedes y a los grandes referentes, ¿no? Y ni hablar si podíamos exponer, yo expuse frente a 150 personas en simultánea. La primera vez en simultánea frente a cientos, eran congresos de miles de personas, ¿no? De cientos o miles de Sí. personas. Sí, sí, y en el primer congreso en Uruguay fue gente, alumnos míos de la UBA, fueron y expusieron en equipos, exponían en equipos casos, y iban y lo expusieron en el congreso, el primer congreso de Guay. Uruguay, expusieron alumnos que eran alumnos míos y fueron allá, hicieron el viaje a Montevideo y expusieron. Espectacular. Uno viajaba además con esa ilusión, viajaba para... Sí, Ya que tocaste el tema de Eduardo Castica, vamos a hacerle un honor a nuestro amigo Eduardo Castica de que él de alguna forma no estuvo en la gestación inicial esa que tú sí lo hiciste con Luis Gas, con Hermide, con Molina, pero sí participa desde el primer congreso sí, y sí, participa desde el principio, como creo que todavía no se había recibido. claro, claro. Yo lo tuve de profesor en el año 92 en Uruguay, que tenía 26 años él, 18 yo, por eso sé que él tiene casi, o ya lo cumplió, vamos a decirle la edad, los 60, aunque no los parece, Sí, ya lo cumplió y yo ahora voy en abril. exacto, y yo voy para 52 ahora en noviembre. Bien, Roberto, entonces ahí empezamos con los congresos y después la historia nos lleva a 38 años con congresos que podríamos repasar la historia que se fueron incluyendo después a los pocos años países como Bolivia, Colombia, después Costa Rica, México, Dominicana, en fin. Pero más que antes de llegar a eso, ¿cuál era la visión tuya y de esas cuatro gladiadores? ¿A dónde imaginaban que iba a llegar? ¿Se imaginaron que iba a durar tanto esta cuestión de este espíritu isladiano que decimos entre nosotros? ¿O cuál era realmente la visión de Y ustedes? esa era un poco la idea de decir una cosa para el futuro y para decir, queremos mostrar todo lo último que aparece de estrategia año por año en los distintos países y empezar a generar toda una idea, pero donde participen los estudiantes, que es muy importante la participación de estudiantes, que siempre intentamos eso, que participen estudiantes, que participen profesores, que participen empresarios. Esa era un poco la idea, y de compartir algo donde todos pagábamos, nadie iba a cobrar. Correcto. Y Ese sigue era siendo el así. juego. Y sigue siendo así. Nadie iba a cobrar nada, y íbamos a participar para aprender todos. Y ese era el juego, el poder aprender todos de todos los demás y ver qué estaba pasando en cada país y cómo, y compartir conocimiento entre todos. Ese era el juego, no un seminario que se cobra o que se paga, nadie cobraba. Tal Y cual. sigue siendo así, nadie cobra Y nada. pagándonos gastos e inscripción y demás. Cada uno se tiene que pagar los gastos y tiene que pagar la inscripción al Congreso. O Tú sea, sabes que cuando ese, contamos eso muchas veces, en esta era al menos, ¿no? En esta época que estamos, que la gente se... En fin, que son otros valores, otros códigos, la gente a veces no entiende, pero ¿y cuál es el beneficio? ¿Dónde está la paga? ¿O dónde está el... No, más allá de que hay un networking que también nos sirve para conocer personas, para aprender, como dices tú, de otros, pero es que hay un sentimiento en esto, es una cuestión extraña para los que no lo viven de hace muchos años, ¿no? Entonces, qué lindo que vos que lo estás viviendo desde antes del primero, o sea, estamos hablando hace 42 años de esa primera conversación con Luis Gag en el hotel de en el París. hotel todavía me acuerdo perfectamente de toda la conversación, de cómo fue y de cómo nos encontramos. Impresionante. Ahí aclararle a las personas, porque no saben, que bueno, que el doctor Hermida falleció ya hace unos cuantos años, a Mario Molina, el doctor Molina en Uruguay, de Uruguay también falleció hace bastante tiempo, y el doctor Gas vive, es bastante más grande que nosotros, pero Debe está tener 90 y pico, 92, 90, 93. exacto, 90 y largui, y sí, y algunos. Entiendo que está bien, a veces ha respondido algún mail y todo, pero no, yo al menos no lo he visto ya hace varios años
creo que el último congreso que fue el de Costa Rica ya por 2019, 18, perdón, el que fue con el hijo incluso. Pero más allá de eso, tú sos el exponente que junto con Eduardo Castica están desde el primer congreso que siguen viniendo, vamos a decir, que no han faltado prácticamente nunca. Tú nunca faltaste, entiendo, ¿no? Yo no falté nunca, sí. Cero falta. Eduardo creo que faltó un par de veces por temas de familia y personales, que es un récord igual. Pero en conclusión, ahora que tú has visto la evolución, que hay nuevos países que empezaron a los pocos años, ¿cómo has visto esa evolución y cómo te imaginás sobre todo cómo mantener este fuego prendido, esta llamita prendida de Slade? ¿Qué cosas crees que van a pasar o que tendríamos que hacer? Y hay que seguir porque no es fácil ahora. Antes era mucho más fácil porque no había virtualidad. Entonces uno tenía que aprender yendo al Congreso. Entonces era la forma de aprender. Hoy me es difícil. Esperá, corto un segundo. Bueno, antes que nada, estas cosas pasan por hacer las cosas así espontáneas como nos gusta a nosotros los esladianos. Así que ya reanudamos la Sí, grabación. Entonces, seguimos. me contabas. Te contaba, no sé Hay por que dónde seguir, que ahora es muy íbamos. difícil por la virtualidad. Ah, que es muy difícil por la virtualidad, donde antes era la única opción para aprender, para conocer cosas nuevas y demás, ir a los congresos. Hoy es más difícil de que la gente vaya, pero por suerte nosotros mantenemos eso y el país que organiza y demás, y la idea es que puedan participar los demás porque es una forma de intercambiar que no es lo mismo que la virtualidad, ¿no es cierto? La la presencialidad te da otra cosa y te da otros contactos y te mantiene de otra manera. O sea, es difícil, pero hay que hacer todo lo posible para mantenerlo. Y hay que hacer cosas virtuales también, porque es la manera que te mantiene conectado entre congreso y congreso hasta llegar al congreso que sigue y ir mostrando cosas nuevas. En los congresos hay que mostrar novedades, cosas que van apareciendo, ¿no es cierto? Y qué es lo que está y lo que aparece y lo que se viene y lo que puede venir y cómo de esa manera uno va intercambiando cosas y aprendiendo de los demás también. Ujú. Ahí tocaste varios puntos interesantes. Primero que hay una diferencia y siempre la va a haber entre la presencialidad y la virtualidad. El face to face, como dicen los americanos, es fundamental en ese contacto muchas veces, no de las charlas formales, pero sí en el coffee, en un almuerzo, en una cena, en el intercambio en el hotel. Esas conversaciones se pierden cuando solamente se hace la transmisión virtual. Ahora, también es cierto que hemos venido haciendo algunas experiencias ni hablar entre congreso y congreso, es fundamental mantenernos con algunas webinars, algunas actividades que nos mantengan, si no mensual, por lo menos cada 2, 3 meses hacer algunas actividades, algunas en vivo, otras grabadas como estas, para que la gente también mantenga, ¿no?, las ganas de Sí, intercambiar. Pero incluso hemos hecho alguna experiencia ya en el Congreso de Uruguay y en este último en Dominicana de transmitir algunas conferencias o parte del Congreso vía streaming, vía YouTube, vía estas vías de comunicación modernas, y vemos que también hay gente que obviamente le sirve esa modalidad. Entonces yo creo que es un tema que lo vamos a seguir debatiendo, obviamente, pero que hay que abrirse a esos dos mundos, ¿no? O sea, para un público va a estar lo virtual y para otro un mundo más del networking, de vivir la experiencia del viaje en sí, de compartir allá la presencialidad, ¿no? No sé si lo ves así con esos dos mundos. sí, es así, hay que mantener los dos porque es así. Eh, uno puede, una vez por año es muy interesante ir a distintos países, ver cómo se maneja el país, entender el país, conocer la gente del país, lo que piensan, cómo están. Eso te lo da estar ahí y es importantísimo estar ahí. Si no, Totalmente, totalmente. eh, Y de esas y la anécdotas, virtualidad te mantiene. de esos primeros congresos, por ejemplo, tú mismo, me gustaría ver en tu evolución, ¿qué cosa resaltarías de tus primeras conferencias que tal vez eran, me imagino yo, no te escuché en las primeras, aunque sí en el 93 en delante, muy profundas, muy académicas, muy de investigación, a que has hecho un viaje mucho al tema de cosas más lúdicas, mucho a través de la música? Contale un poquito a la gente tus seminarios conciertos de estrategia, por ejemplo, que lo hemos hecho varias veces en el Congreso de SLADE, también los haces tú en la Universidad de Buenos Aires y en otros ámbitos.
¿Qué le has incorporado o qué es lo que todos también deberíamos incorporar metodológicamente para no perder sustancia, pero sí atraer de otra manera a la audiencia? Claro, pues las primeras presentaciones eran más de buscar los últimos temas que existían y cómo trabajarlos y cómo presentarlos con casos y con situaciones para que la gente lo pueda entender. Y eso era un poco lo que uno buscaba y tratar yo lo que hacía en las presentaciones de LADE es buscar cosas nuevas que no había dado nunca en ningún lado. Entonces siempre iba a buscar una presentación de algo único, de algo eh, que no había estado, no lo había hablado nunca antes. Entonces buscaba para presentar eso, en Slade presentaba las cosas más novedosas que había y era el primer impulso sobre eso. Después uno va evolucionando cosas y fundamentalmente yo lo que he ido haciendo siempre fue metiéndome más en lo que hoy decimos que es la transdisciplina, ¿no es cierto? Meterse en aprender cosas diferentes y empezar a unir las distintas disciplinas. Uno no puede decir, voy a estudiar estrategia con libros de estrategia, sino empezar a mezclar las disciplinas. Y bueno, yo cuando me puse a estudiar física cuántica, eh, a mí me cambió la cabeza totalmente y empecé a ver otras cosas que no había visto nunca antes y que no me imaginaba. Entonces, eso me creó otra cosa. Ahora, yo siempre me crié con la música desde chico, con lo cual estudié música desde que empecé el colegio hasta que terminé secundario. Entonces viví Yo con te la iba a música. preguntar, vos venís con ese gusto, pues yo te lo conocí ya de grande, ¿no? Cuando vi empezar a ver que dirigías orquesta, que te gustaba la música clásica, pero entonces eso ya lo tenés desde pequeño. Claro, yo empecé a estudiar piano, armonía y composición desde chico. Hasta los 18 años estudié eso. Después estudié ingeniería. Después de ingeniería estudié administración. Este, Interesante y camino. después de administración hice un posgrado en estrategia. Y después del posgrado en estrategia, dinámica de sistemas. Y después de dinámica de sistemas, física cuántica. Todo eso me llevó a ver las cosas de ángulos completamente diferentes. Y la física cuántica fue lo que me cambió toda la forma de ver el mundo y de pensar. Eh, Interesante. O sea, viniste del mundo del arte al STEM o a la ciencia más dura y de alguna forma vuelves al arte para transmitir el mensaje de la ciencia más dura. No sé si lo estoy interpretando mal, pero haces una unión, una fusión de los dos mundos, ¿no? y sí, cuando uno ve lo que es la transdisciplina y lee un poco de libros y cosas sobre el tema de transdisciplina, dice la transdisciplina, las dos cosas básicas para poder trabajar en la transdisciplina es el arte, en mi caso es la música, y la física cuántica. Sin entender eso, no se puede ver todo lo demás. Y a partir de ahí empezás a unir todo lo que quieras, todas las disciplinas. Pero teniendo ese background lo podés hacer. O sea que este es un mensaje para los que nos están escuchando, me incluyo, que tenemos que tener una orientación artística, a ver cuál podría ser, porque hay otras, ¿no? En el caso tuyo la música, podría ser la danza, la pintura. Claro, cualquier arte te lleva a ver cosas más creativas, a entender las cosas desde otro lado y a poder pensar diferente, porque es bien distinto. Y la física cuántica te muestra eh, cómo tenés que ubicar las cosas, que no es como la física de Newton, que era todo cuadradito de una determinada manera. Física cuántica te abre el mundo a otro lado. Ujú. Y te dice, no, todo está interconectado, todo juega diferente. Pero qué interesante lo que decís además, y más en una región como la nuestra, que muchas veces al revés, ¿no? El mensaje hasta cultural es especializate en algo, ese es tu mundo, no preguntes lo que no entiendas, no cuestiones, mejor no te metas, te dicen, ¿no? ¿Para qué vas a quedar en ridículo? En fin, todo eso cultural que tenemos, cuando Hoy lo es ves, al revés. claro. Hoy es al revés, porque yo justamente estuve desarrollando una nueva materia que era un poco todo el tema de estrategia avanzada, de cómo ir más allá, y preguntándole a la inteligencia artificial, dije, bueno, le dije, yo soy voy a ser el profesor de esa materia. ¿Qué temas serían los importantes para incluir en una materia de estrategia avanzada donde ya los alumnos conocen el tema de estrategia? eh, ¿Qué temas son los que conviene incluir considerando la Universidad de Stanford y la Universidad del MIT? ¿Qué es lo que tienen ellos? Y armarme un programa.
Y me armó el programa, después lo fui adecuando yo, pero qué sé yo, y me puso el primer punto para tocar, la transdisciplina, Ujú. que es el punto que lo tienen esas universidades, y si vos no empezás con eso, no tiene sentido hacer más nada. Lo tendrían que escuchar mucho nuestros líderes, incluso a nivel público, ¿no? En nuestros Y países. sí, Esa visión mucho más amplia, integrada y interesantísimo. Bien, estamos en los últimos 5 minutos de la entrevista, Roberto. Entonces, te voy a hacer un par de preguntas como para ir redondeando. Primero, como región, justamente, no por Argentina, por Uruguay, por Colombia, digo, como región, de unas regiones tal vez más desiguales del mundo, con menor productividad, eso no lo decimos nosotros, digo, están los indicadores a la vista. ¿Cuáles crees que son los principales retos como sociedad? ¿Qué tendríamos que hacer si de estos temas que tú estás hablando, cómo incorporarlo más en el día a día o desde pequeños? ¿Tú crees que la estrategia habría que inculcarla desde niños? y sí, y sí. Eh, yo lo veo, yo cuando estuve en el MIT, estuve justamente con Jay Forrester, con Peter Senge y demás, y Jay Forrester, que fue el creador de la dinámica de sistemas, contaba ya en ese momento era grande, tenía más de 80 años, y estaba dedicado a trabajar con chicos de jardín de infante, en enseñarle dinámica de sistemas a los chicos de los jardines de infante, y lo llevó al MIT para compartir con nosotros a chicos de 8 años, de 9 años, que habían arrancado desde cero con esto. Y nos daban una vuelta y un paseo para entender las cosas de todo. Hacían casos de materias como historia y nos contaban las cosas vistas desde el lado de dinámica de sistemas. O sea, una forma totalmente distinta de entender el mundo. Pero por otro lado, en Perú, que yo trabajé mucho con el grupo Intercorp, eh, dice, bueno, ¿cómo hago para desarrollar el país? Porque ellos empezaron con varias empresas distintas, pero se metieron en distintos lugares. Yo no puedo mandar, me decía Carlos Rodríguez Pastor, el CEO y dueño del grupo, yo no puedo mandar a la gente que trabaja en mi empresa a las universidades actuales porque le enseñan lo que no tienen lo que ya no sirve. Entonces, ¿qué hizo? Una universidad propia, corporativa. ¿Cómo hago para desarrollar el país? Compró la Universidad Tecnológica del Perú para desarrollar la tecnología como ellos quieren. ¿Cómo hago para desarrollar a los chicos? Armó un colegio, el Innova School, para empezar desde abajo, empezar desde jardín a enseñar dinámica de sistemas, las cosas, las proyecciones, desde jardín. Y jardín, primaria, secundaria, todo y armaron un colegio para bilingüe, a $150 por mes, y becando a los alumnos que no pueden, Ujú. para formar la gente en Perú de otra manera. Y armaron, ya creo que tienen 80 90 sucursales y empezaron a franquiciar el concepto. Empezaron en México ya y en Ecuador, creo, Interesantísimo. con esa idea. Entonces, se puede hacer eso. Yo lo hice en un colegio en la Argentina también, en el Eccleston. Trabajamos con eso. Yo trabajé ya casi como 10 años con ellos para generar eso. Empezar a cambiar la manera de enseñar y empezar a trabajar con todas estas cosas desde chicos. Y nosotros, por ejemplo, capacitamos a las maestras, a los profesores, a la gente y a los directivos en dinámica de sistemas, en teoría del caos, en entender la cosa desde otro lado. Entonces, Interesante. eso demuestra de eh, la Se enseñanza puede. tradicional no servía. Exacto. Se Pero hay que puede cambiar. hacer otras cosas y funciona de otra manera. Perfecto. Y se Y en aprende de ese otra orden, manera. Yo creo que la educación es importantísima, es la fundamental, base de todo. fundamental. Y en ese orden, y para redondear, ¿cuántos congresos más de SLADE crees que vas a estar con nosotros, o que vamos a estar juntos, en fin, compartiendo? Y sobre todo, más que vos, ¿crees que SLADE va a tener otros casi, vamos para el 39 el año que viene? ¿Te imaginás otros 40 más? Yo creo que sí, que tiene que seguir. Sí. Ahora después con ustedes. Yo quiero vivir más de 100 años, pero Brillantes. Bueno, espero vos estás con el, poder. tú sabes que yo estoy con el tema de la Silver Economy, la longevidad. Estamos en la segunda mitad. Yo estoy recién empezando la segunda mitad, vos estás en tu plenitud de la segunda mitad, pero que cada vez es más posible. Y Slade también, de alguna forma, estaría como entrando a la mediana edad, ¿no? Con sus casi Eh, 40 años. Y seguramente nos vamos a tener que replantear cosas y vendrán retos, desafíos, nuevas personas también. Pero en conclusión, vos sos optimista
de que más allá de la tecnología, los cambios culturales, sociales de nuestra sociedad, el sentimiento de SLADE va a Y perdurar. sí, 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 hay que seguirlo. Por último, ¿qué consejo le dirías a ese joven o a este más veterano, pero que tal vez no entró nunca a SLADE, nunca fue a una actividad? ¿Qué le dirías? ¿Por qué debería entrar o conocernos? Y para mantenerse actualizado en las cosas últimas que hay sobre temas de estrategia, con la importancia que tiene la estrategia para todo, Para porque la todo. estrategia es importante para todo, para la vida de cada uno, para la estrategia personal, como para la estrategia de cualquier tipo de organización y de un país. Brillante, tal cual, comparto plenamente, y porque además la vida va a ser de, como decís vos, de más de 100 años o de 100 por lo menos, va a ser los promedios cada vez van a acercarse más a los 100 años, y vamos a tener que esas apuestas, como dices tú, ¿no? Que la estrategia es una apuesta, va a ser una apuesta larga, y vamos a tener que cambiar de estrategias en la vida muchas veces. Y sí, Roberto, un gran gusto que nos contaras la génesis de SLA, las anécdotas, recordar también a los cofundadores contigo, a Eduardo Castica, que es casi un fundador que estuvo del primer congreso, y dejarnos estas enseñanzas para el futuro. Te doy un gran abrazo, un agradecimiento y nos estaremos viendo en muchas en gracias. próximos congresos. Muchas gracias, Juan. Un abrazo también. Nos Gracias por tu mantenemos en tiempo. contacto. Y a los demás, bueno, nos veremos. No sé si el mes que viene o en cualquier momento, pero seguiremos con nuestras actividades. Un gran abrazo. Abrazo.